el dinero desde la Secretaría de Hacienda, según la denuncia de Reforma, de cuando estaba Luis Videgaray de secretario de Hacienda, y con los nexos que tuvo con Alejandro Gutiérrez, que fue secretario nacional del CEN, con Mario Fabio Beltrones. Y ayer cayó Alejandro Gutiérrez, operador del PRI en Chihuahua. La detención se dio luego de que el exsecretario de Hacienda estatal declaró que la Secretaría de Hacienda autorizó la triangulación de recursos públicos al CEN del PRI. Esta información alcanza también a Sonora. Según el New York Times, que ha tenido acceso a la información, que estamos contactando también a los corresponsales del New York Times. Bueno, ya les escribimos ayer de hecho, porque según como lo ha dicho Reforma, como lo han dicho otros medios nacionales, el arresto del principal operador financiero de Mario Fabio Beltrones, Alejandro Gutiérrez, es solo el comienzo de una profunda investigación sobre desvíos de recursos públicos para campañas políticas del PRI en Chihuahua y otros estados, revela el New York Times. Ahí en proyectopuente.com.mx está la traducción que hace Alfonso López del equipo de edición de Proyecto Puente. He contactado a Rocío Quintero. Ella es la directora editorial de este gran diario, el Diario de Juárez, el principal medio de comunicación impreso allá, con quienes estuvimos haciendo análisis sobre el futuro del periodismo en agosto, en la Feria Estatal de Chihuahua, junto con otros medios de gran prestigio nacional, a quien le agradecemos mucho la hospitalidad y la visita. Y hoy he contactado a mi colega para que nos haga pues una interpretación de qué está sucediendo, porque el origen de esto es Chihuahua, pero se truena la información en Reforma, en el centro. ¿Frente a qué estamos, Rocío Quintero, con este escándalo que arrastra hasta Sonora, con supuestas empresas fantasmas también que son depositarias del dinero ilegal que acusa el testigo? Rocío, buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Le saluda Rocío Gallego desde Ciudad Juárez. Pues una situación, como tú bien lo dices, que apenas empieza a soltar algunas cosas a nivel nacional, es como el hilo de una situación que tiene impacto en varias regiones, al menos por la situación en la que se conduce. La investigación señala que alcanza al gobierno de Veracruz, al gobierno de Tamaulipas y a algunos personajes muy prominentes del estado de Sonora, ¿no? El día de ayer, como tú bien dices, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua da a conocer la captura de Alejandro Gutiérrez, secretario general del PRI, en lo que fue la época o la dirección de Mario Fabio Beltrones, y lo señalan o lo acusan de triangular recursos de varios estados, entre ellos el de Chihuahua, al PRI. Todo esto en base a una presunta declaración de un testigo protegido, donde señala cómo la operación de cómo se daban recursos. Hay algo muy interesante, es un asunto que viene de tiempo atrás, ahorita está surgiendo a nivel nacional, ya había ahí visto de que venía algo interesante. En el estado de Chihuahua, el gobierno estatal empezó a hacer investigaciones, hay varios detenidos ya previos, uno de ellos ya incluso sentenciado a 3 años y algo de prisión, relacionado a este asunto. ¿De dónde vienen estos recursos o de dónde hablan estos recursos? Se habla hasta ahorita, porque digo, es una investigación que se ha manejado con mucha secrecía. Lo que nosotros tenemos detectado es que el gobierno del estado de Chihuahua en la época de César Duarte hacía unos descuentos a los empleados del gobierno. Son aportaciones que se iban al PRI, normalmente son como las cuotas de los afiliados al PRI, le llaman así, hasta ahorita es lo que sabemos, y ese dinero se canalizaba y se canalizó al PRI nacional. Esa es una investigación que te digo que se ha hecho en el último año en el estado de Chihuahua, y ahora trasciende que el testigo protegido al que el gobierno, o más bien el periódico Reforma, identifica como el exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera, aporta todas estas informaciones que vinculan incluso al secretario de Hacienda en ese entonces, que era Luis Videgaray, y al ex líder del PRI nacional, que era Mario Fabio Beltrones. A ellos los está vinculando con este presunto desvío de 250 millones de pesos que habrían salido de las arcas estatales, dice, para financiar campañas políticas del 2016.
Algo bien interesante, Luis Alberto, es que nosotros el día de ayer hicimos contacto con el exsecretario de Hacienda, y bueno, y él está muy preocupado porque dice que él no es el número de testigo protegido, incluso dice que no es testigo protegido en este caso, y teme incluso por su integridad, por el hecho de que lo estén exhibiendo o exponiendo de esta manera, señalándolo a él, ¿no? Y así es como se da el asunto. El caso es que ayer Gutiérrez fue detenido, lo detienen en el aeropuerto del Plan de Guadalupe en Ramos Arizpe, que está muy cerca ahí prácticamente a Saltillo, Coahuila, de ahí lo trasladan a la ciudad de Chihuahua, donde ya está preso, está tras las rejas en el cerezo número 1 de la ciudad de Chihuahua. Se dice que él planeaba viajar a la Ciudad de México, iba rumbo al funeral de la suegra de Mario Fabio Beltrones, donde que ayer se empezó el funeral de la suegra del ex líder del PRI. Entonces ahí donde se hace la detención y se espera que el día de hoy sea presentado ante un juez de control por el delito de peculado agravado en la ciudad de Chihuahua. Ese es más o menos el inicio de un asunto que está ya a nivel nacional, de una investigación que se viene arrastrando en el último año en el estado de Chihuahua. A ver, entonces, dices, iba Alejandro, ¿dónde? Alejandro dices al que detienen, ¿verdad? Alejandro Gutiérrez, a él lo detienen en el aeropuerto Plan de Guadalupe en Ramos Arizpe, Coahuila, que está ahí a unos pocos kilómetros prácticamente de la mancha urbana de lo que es Saltillo, Coahuila. Presuntamente él se alistaba a viajar a la Ciudad de México porque iba al funeral de la suegra de Manuel Fabio Beltrones. Y ahí donde se hace la detención, lo trasladan a Monterrey, de Monterrey a Chihuahua, y ahorita ya está preso en el cerezo de Aquiles Cerdán de la ciudad de Chihuahua. Tienes razón, qué bueno que nuestro más sentida pésame exacto a Malio y a su familia. Antier se murió la mamá de Silvia Sánchez, es decir, la esposa de Mario Fabio Beltrones, y ayer la estaban velando, y hoy en la funeraria Galloso en la Ciudad de México. Digo que lamentable esta información, pero pues la saca a nivel internacional, es un escándalo internacional y la estamos por eso abordando con el debido respeto, ¿no? Con el debido respeto y guardando las proporciones de lo que hay hasta ahorita. De hecho, en la oficina de Mario Fabio Beltrones, el día de antier, ellos daban a conocer que se deslindaban de la situación o de las acusaciones. Lo mismo hizo la Secretaría de Hacienda, donde señalaban que no tenían alguna situación, se vinculaban, y bueno, yo creo que hay que estar muy pendiente de lo que esto genera, ver cómo va saliendo, y esperemos también que una situación así no quede en una impunidad, que se pueda aprobar y que tampoco sea utilizado como un golpeteo político. Acordémonos que ya estamos en pleno proceso de elecciones, ya estamos en lo que son las pre-campañas, y esperemos que eso no sea y quede solamente como una situación de golpeteo, porque hay una serie de elementos que han salido y que yo creo que se tienen que abocar. Es una madeja muy grande que con vistos de corrupción muy altos y de alto nivel, y que creo yo que tiene que transparentarse, tiene que darse a conocer de manera pública, porque hasta ahorita hay muchas cosas que sabemos de filtraciones que se están dando, y que yo creo que es importante que la sociedad lo tiene que saber y tiene que transparentarse una investigación de esa naturaleza. Sí, no, claro, pero las acusaciones son fuertes, ¿no? Es decir, el sí, testigo... bastante fuerte. Pero me llama, tú dices, tú contactaste al exsecretario de Hacienda de Chihuahua, ¿verdad? Sí, el diario contactó al exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera, y declaró que él no es el origen de la información que vincula al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y al ex líder del PRI, Mario Fabio Beltrones. Él también señala que él ahorita teme por su integridad, porque lo están exponiendo. Sin embargo, dice que es falso que le haya hecho esas declaraciones. Nosotros tenemos información de un número de testigos protegidos que están en el caso, y él señala que no es. El periódico Reforma, cuando da a conocer él, señala que presuntamente es Herrera, ¿no? Entonces él ahora está diciendo que él no es ese testigo protegido, que él no ha revelado esa información, y al menos él dice, no lo sabemos, porque te digo, es algo que se está manejando y que no tenemos nosotros la información
o la certeza, pero al menos es lo que públicamente él nos declara a nosotros. Muy bien. Entonces estamos, el gobernador, ¿qué ha dicho? A ver, tenemos, esto fue lo que dijo Javier Corral, ¿no tenemos a Javier Corral? A ver, pensé que lo teníamos ahí a Javier Corral, porque la declaración ambigua, ¿no? De repente dijo, entre que no entendí si sí, más bien dijo, la estrategia fue de César Duarte vincular a Beltrones, o dijo, Beltrones no está involucrado. ¿Qué fue lo que dijo? Lo que el gobernador Javier Corral señaló es que porque cuando trasciende la investigación todo el mundo señala a la Fiscalía del Estado de Chihuahua, todo el mundo señala al gobierno de Javier Corral como alguien que está filtrando una información con una intención. Entonces él sale a decir, él no desmiente la investigación, él simplemente dice, nosotros no dimos a conocer esto, creemos que es parte de una estrategia del gobernador César Duarte, y él está pidiendo, incluso pedía y llamaba al gobierno federal a que no se dejaran amedrentar, porque él señalaba que era como una estrategia del exgobernador Duarte de Chihuahua, de retrasar un poco las acciones en su contra. Eso fue lo que declaró antier el gobernador Javier Corral en la ciudad de Chihuahua, en unas declaraciones que hace a la prensa. El día de ayer es el que da él a conocer en sus redes sociales la detención de Alejandro Gutiérrez y vinculado ahí prácticamente es el señalado de el actor principal de este triángulo de recursos entre varios estados, principalmente el estado de Chihuahua, ¿no? Muy bien. Pero entonces no dice nada de Manlio específicamente, ¿no? A ver, porque deja de escucharlo y lo interpretamos. ¿Te parece, Rocío? Sí. A ver, esto fue lo que dijo el gobernador. A ver, adelante. Vaya a dejar chantajear por este prófugo de la justicia con esta evidente filtración que apunta a eso, a tratar de amedrentar. De lo demás, ustedes lo saben, aquí siempre dijimos que detectamos esa operación irregular y que los elementos que nosotros teníamos informados por el Ministerio Público, se trataba de un recurso que se había utilizado en campañas. Ya corresponderá al Ministerio Público ahondar las investigaciones. Hasta ahora, eso es lo que existe, nada más. Yo no tengo ningún elemento adicional. Se menciona también, y es algo que se ha mencionado ya reiteradamente, acerca del papel que juega el exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera, si es testigo protegido y si él es el que está brindando esta información en calidad de testigo protegido. Eso es un asunto que corresponde exclusivamente al Ministerio Público, y es el Ministerio Público el que integra las averiguaciones y realiza las investigaciones, y es la única instancia a la que yo remito este tipo de temas. A mí no me toca especular en torno de ningún actor, de ninguna averiguación previa. Entonces el gobernador de Chihuahua se deslinda de cualquier filtración hacia este periódico con algún fin de presionar de materia política. No, a ver, nosotros no filtramos, ni tenemos esa conducta. Los primeros que son, creo que testigos de eso son ustedes. El gobierno no filtra, nuestro gobierno no filtra, no busca esos mecanismos. Nosotros cuando queremos dar a conocer una información, damos o rueda de prensa, conferencia o boletín. Esa no es una conducta nuestra. Además, esa conducta tampoco es del Ministerio Público. Sería autodestructivo. O sea, iría en contra de los propios objetivos del Ministerio Público filtrar sus investigaciones. Por eso señalo que muy claro está en la nota, por lo menos, de qué instancia salieron los papeles. Allá hay sellos de federales. En la nota hay un sello de un juzgado federal de distrito. Por lo que yo tengo la apreciación de que es la propia defensa de César Duarte la que está filtrando la información con el propósito de amedrentar al gobierno federal. Para evitar la extradición. Claro, por eso también le digo al presidente Peña Nieto que no se vaya a dejar chantajear por este prófugo de la justicia. Ya urge que soliciten la detención provisional con fines de extradición de César Duarte. Tienen toda la información, todas las carpetas, toda la investigación, todas las pruebas, todos los elementos para ir por él. Ya se están tardando
con este tema. Lo que sí urge ya es traérnoslo. ¿Afecta la filtración, no afecta las investigaciones? Por supuesto que, bueno, la verdad es que yo no conozco la especificidad de esas investigaciones. El Ministerio Público tendrá su propia valoración. Entiendo que lo que hay ahí es la notificación del amparo. Eso es lo que hay. O sea, por eso se deduce rápidamente por los propios gráficos que hay ahí en el periódico que se trata del propio exgobernador. Ahora, ha tomado la estrategia ahora de amedrentar al gobierno de la República, pues eso también es importante del análisis. ¿Y no retrasa este tipo de filtraciones el proceso de extradición, o qué análisis tiene el gobernador? Esperemos que no lo retrase. Queremos que el gobierno federal actúe conforme a la ley, que el presidente de la República no tenga dos varas, una para el Duarte de Veracruz y otra para el Duarte de Chihuahua. Y estoy seguro que va a cumplir su palabra en cuanto a que van a ser el conducto eficaz para pedirle al gobierno de Estados Unidos la extradición de César Duarte. Porque todavía hay un cobijo, ¿no? Todavía incluso no lo han expulsado o no le han quitado la militancia del partido. Bueno, pues esa sí será responsabilidad del PRI si sigue cargando con un prófugo de la justicia. No creo que les prestigie mucho, pero esa es una decisión del ámbito del propio PRI. Pues no habla nada de Manlio Fabio, digo, no sé si hubo otra declaración que me estoy perdiendo, Rocío. Es la declaración que dio el gobernador. El asunto es que él directamente no menciona a Manlio, no menciona a Luis Videgaray. Sin embargo, la información que trascendió y que se atribuye al exsecretario de Hacienda de Chihuahua, Jaime Herrera Corral, donde acusa a ante la Fiscalía de un desvío de 246 millones de pesos al PRI nacional en el 2016, y el cual fue descubierto supuestamente por la Auditoría Superior de la Federación, impone más o menos así el asunto. Dice que el mecanismo para malversar los recursos fue planeado desde el CEN del PRI y que fue avalado por la Secretaría de Hacienda durante la gestión de Videgaray. Ahí es donde ya se menciona a Mario Fabio y a Videgaray, porque son los periodos de ellos tanto en el CEN del PRI como en la Secretaría de Hacienda. Pero esto consta en las supuestas declaraciones que hace Herrera Corral, que te digo, que Reforma le atribuye a Herrera Corral, y que Herrera Corral a nosotros nos dice que no son declaraciones de él, que él no está, que él no mencionó esto, ¿no? De acuerdo a lo que se desprende de esta filtración de información, es que la dirigencia tricolor coordinó la operación a través de los gobiernos de Chihuahua, de Veracruz y Tamaulipas para canalizarlos a campañas electorales. Estamos hablando del gobernador César Duarte, de Javier Duarte y de Egidio Torres, que fue el gobernador de Tamaulipas. Entonces ahí es donde entra Alejandro Gutiérrez como secretario del CEN del PRI. También mencionan a otras personas como Isaac Gamboa, secretario que estaba en la Secretaría de Hacienda, Gerardo Villegas, director de adquisiciones de Chihuahua, Antonio Tarín, director de la Administración de Chihuahua, y Ricardo Ñáñez, titular de Educación de Chihuahua. Al menos Ñáñez, Tarín y Villegas ya enfrentaron un proceso aquí en el estado de Chihuahua, en lo que es en los últimos meses, donde han estado ya incluso su proceso penal lo han enfrentado ante tribunales de justicia. Muy bien, pues estaremos muy al pendiente, Rocío. Tú nomás, no sé si tengas algo más sobre Sonora, porque ayer New York Times dice también en la información que tiene acceso que empresas fantasmas fueron depositarias de este dinero, y como tú sabes... Son empresas fantasmas, así ha salido, que se crearon empresas fantasmas, que se crearon talleres, cursos fantasmas para poderse desviar. Hasta ahorita la información a la que nosotros hemos tenido acceso es a la información de las empresas que se han abierto, pero en el estado de Chihuahua. Yo no sé si haya sido otro modo operandi en Veracruz, digo el mismo modo en Veracruz y en Tamaulipas. En el caso de Sonora no vinculaban directamente al gobierno, o sea, lo vinculan a través del personaje de Manuel Fabio Beltrón. Y es la información a la que nosotros hasta ahorita tenemos información. Y sí se crearon empresas fantasmas, se detectaban compras que no existían,
pero te digo todo al menos desde la operación del gobierno de Chihuahua. A ver, eso es muy importante lo último que me estás diciendo. En el caso de Sonora no se vincula directamente al gobierno, sino... Al menos hasta la información que nosotros hemos tenido acceso hasta ahorita, no. Se vincula a Sonora por los personajes involucrados ahí, ¿no? En el caso, que tienen raíces en el estado de Sonora. Es decir, solo a Beltrones, pues, y las supuestas operaciones que se pudieron haber dado con estas empresas fantasmas. Así es, hasta ahorita es lo que nosotros hemos tenido acceso a información, que te digo que es algo que efectivamente se tiene que profundizar, efectivamente se tiene que transparentar para que se maneje y no quede solamente como un golpeteo político en el arranque de un proceso electoral para la elección del próximo año ya estamos aquí a la vuelta de la esquina. Muy bien, y sería entonces todo, vendría el Arca de Chihuahua, dinero público, ¿no? Estamos hablando. Pues es dinero que hasta donde nosotros sabemos que se descontaba del salario de los empleados. Es una operatividad que aquí en el estado de Chihuahua ha tenido tanto el PRI como el PAN, porque aquí también el PAN ha tenido gobierno, y los partidos negocian con los gobiernos para que a sus empleados afiliados la cuota se las descuenten como quien dice vía nómina y después se entregue a los partidos. En ese procedimiento es donde se da esta presunta irregularidad cuando se hace con los empleados estatales y ese dinero se empieza a enviar al PRI. Al menos bajo ese mecanismo es donde se maneja y se detecta esta presunta irregularidad. Uy, pues de todas maneras es más grave que se haya descontado a trabajadores, es decir, directamente para campañas del PRI. Así es, eso es lo que se está diciendo. Vamos a ver en qué llega todo esto. Muy bien, pues te agradezco mucho, Rocío Gallegos, directora editorial del Diario de Juárez, como siempre te mando un abrazo y estamos en contacto para ver que yo estoy también ya haciendo enlaces con la gente de Javier Corral, me dijeron que para mañana, porque hoy iban a la Ciudad de México, iban volando, algo así, pero estaremos muy al pendiente porque pues toca a Sonora y follow the money, diría Bradley del Washington Post con esta información. Muchas gracias, Te agradezco mucho, que tengas buen día. Igualmente.